Bueno, me alegra. Te iba a preguntar cómo les fue escogiendo la temática, bueno, digamos que delimitando un tanto lo que ya habían escogido y ¿cuál era la otra pregunta? El objetivo. Sí, señora. Ahora mismo yo, bueno, sí, yo en especial porque hice el trabajo como tal. Voy a presentar un momento pantalla, ¿puedo? Ok. Sí, claro que sí, dale. En mi caso yo me puse a revisar, ¿sí? Bases de datos para determinar la información que voy a emplear. ¿No? En este caso, como en una revisión sistemática, pues apliqué un prisma donde ya escogí mis artículos en específico. El primero es una pequeña historia acerca del antidopaje. La otra es sí, las idiopatías en el sport. Listo. Aquí hablan mucho acerca de las hormonas que se aplican en el antidopaje también y cómo se pueden descubrir en este caso, ¿sí? Algo más fisiológico. En tercero encontramos el dopaje, control y desde el control hasta la globalización y una perspectiva nacional. Ahí en el tema más sociológico que queremos encaminarlo en tercera instancia. El cuarto, algunas apreciaciones con relación a los Juegos Olímpicos, cómo se usa el dopaje y cómo se permiten algunas cosas. Y eso también lleva cierta connotación social, así que también lo considero importante. Lo estoy así agrupando para después irlo aplicando en la revisión sistemática. Y en última instancia encontré que es la que más me llamó la atención, que es la medicina y la ciencia en la pelea contra el dopaje deportivo. En este como último caso de revisión que escogí como tal. Aquí citan mucho la, la WADA, con la que yo estoy capacitándome, y me basé mucho en en lo que decían ellos, profe. Un momentico, qué pena. Hay unos artículos que tienes en inglés, ¿los van a traducir? Sí. Sí, claro, esa es la finalidad. Pero tú tienes, ¿dominas el segundo idioma? Sí, señora, ya tuve que hacerlo con una revisión que hice con el semillero de cultura física. Todos los Ah, documentos que dejaban en genial. inglés. Ah, qué chévere, qué chévere. ¿Y usaron algún traductor o así? No, sí, nos hallamos un traductor, nos mandó el profesor. Ese lo tengo en otro computador, qué pena, pero no me acuerdo el nombre. Creo que es, bueno, de pronto también lo tengo, que es como de traducción científica. Creo que sí. Bueno, y me basé mucho en la Guada, que es esta. La Guada aquí citaba muchas cosas acerca de los casos. Por aquí estaba hablando. Bueno, me citaba mucho estas revisiones y yo dije, bueno, hay que especificarlo. Busqué, hice una metodología con relación a los criterios de búsqueda, donde está Sociology, perdón, y también obviamente, antidoping, doping, and, ¿cuál fue el otro? Qué pena. Mm, Sports, perdón, en sports. No, súper, súper, súper ahí, con las palabras claves y ¿qué? Los conectores correspondientes. Súper. Bien. Entonces ya han adelantado bastante porque ya tienen una temática, ya lo tienen pues bastante delimitado. Y pues de ahí en adelante ya es empezar como de una u otra forma a redactar entonces la revisión. ¿Cómo te ha ido con Brandon? ¿Se dividieron el trabajo? ¿Cómo hicieron? No, de momento lo he hecho yo solo, profe. No sé, ¿verdad? No, como que no está animado estos días. No sé qué le pasará. Ah, bueno, me cuentas, me vas contando entonces cómo hay la relación también de trabajo, ¿no? Porque Y pues sale.
Sí, señor. La idea es que tengan una buena nota, pues tú has sido muy juicioso. Listo. Bien, entonces déjame, ya te cuento entonces que vamos a lograr identificar en la sesión de hoy. Listo, ahora sí. No me había dejado ingresar a Brandon. Listo. Entonces, ahorita me confirman si están viendo la presentación. Ya, sí, señora. Sí, cierto. Desde acá. Vamos a abordar un concepto, creo yo que bastante significativo con respecto a la historia y la evolución del deporte mismo, y es la globalización, ¿no? Entonces sabemos que ha tenido pues obviamente un gran impacto en la evolución del hombre, en la vida misma, la cultura, el medio ambiente, ¿cierto? En lo que respecta pues obviamente al impacto global, como su palabra lo dice. Sus estructuras y relaciones están definidas por la autoridad y el poder que existe en cada grupo, sociedad o civilización. Creo yo que hay pues bastantes organizaciones a nivel de orden mundial que nos ayudan como a entender pues obviamente la esencia de la vida misma, ¿no? Obviamente muchos en pro de los derechos humanos. Ahorita digamos que el tema está más enfocado en lo ambiental porque pues hemos deteriorado un tanto el medio ambiente, ¿no? Con nuestra existencia no hemos sabido de pronto optimizar nuestros recursos naturales y ambientales. Entonces está enfocado un tanto en eso que hemos logrado con un significado bastante negativo, y es que nos estamos quedando también sin agua, ¿cierto? Nos estamos quedando sin un aire, digamos, que podamos respirar, digamos, de forma benéfica, se están derritiendo. Entonces, los polos, ¿cierto? Eso aumenta un tanto más el nivel del mar. Sí, se han dado cuenta, pues ahorita volcanes que estuvieron durante muchos años sin actividad volcánica, pues ahorita están haciendo su erupción y obviamente pues eso perturba un tanto como el bienestar a nivel global, ¿no? Nos preocupa bastante. Entonces estas organizaciones tienen un ente rector, ¿sí? Un eje rector que de una u otra forma también pues quienes estamos asociados a estas organizaciones como que nos regimos y le hacemos caso, ¿no?
Una de estas pues es la Organización Mundial de la Salud, que tomó ese liderazgo de una u otra forma de su función con respecto a la pandemia, ¿no? Una pandemia que también ha cambiado el estilo de vida y un tanto de pensamiento, de cognición con respecto a qué estamos haciendo, ¿no? Con nuestras vidas. Sin embargo, tenemos allá esas sociedades escondidas, que de una u otra forma se acoge solo a sus principios, un tanto digamos que esta guerra que logra identificar unas dinámicas distintas con respecto a la forma de entender a la mujer, con respecto al orden religioso, ¿cierto? Al pensar diferente. Pero aún así, nosotros tenemos como esos ojos puestos, ¿no? Sobre estas formas culturales, esta diversidad, ¿no? Obviamente protegiendo los derechos humanos. Entonces, asimismo, tenemos una diversidad de culturas deportivas. Entonces, el deporte se ha utilizado, bueno, no, bueno, sí, se ha utilizado, sin embargo, pues su evidencia ha sido bastante distinta a lo largo de los años, ¿no? Al principio era como esa actividad física, ese ejercicio físico, un tanto el demostrar esa belleza, esa artística, ¿no? Del cuerpo del ser humano. Pero a medida que pasó el tiempo, a medida que logramos también institucionalizar y reglamentar el deporte, pues obviamente se ha visto un tanto parametrizado, estandarizado, ¿cierto? Tanto así que hemos mostrado récords, resultados a lo largo de estos años. Pero hemos visto a lo largo también de las sesiones que su diversidad pues es inminente. No solo buscamos el deporte para encontrar esos objetivos bastante medibles, sino que también hemos encontrado unos bastante cualitativos, como el bienestar, ¿cierto? El bienestar, la salud, ¿cierto? Física. El deporte extremo que vimos la sesión anterior con respecto a sentir algo diferente, ¿cierto? Y estas experiencias deportivas pues lo logran desde esa diversidad. Entonces el deporte como rendimiento resultado domina sobre la cultura corporal lúdica. Hemos encontrado entonces, bajo esos resultados de globalización, que prima un tanto ese rendimiento, ¿cierto? Ese deporte asociado pues al rendimiento, ¿sí? Somos muy buenos consumidores también desde la perspectiva un tanto del espectador de este deporte. Por eso decía, hay cierto boom que a veces como que permea un tanto en esas culturas y en esa diversidad cultural que nosotros como que nos contagiamos y resultamos realizando este tipo de deportes. Sin embargo, otros como que nos quedamos allí en el sedentarismo, pero consumimos ese tipo de deporte. Bueno, existe la homogeneidad, ¿cierto? Como la heterogeneidad. Entonces, la cultura corporal lúdica está marcada a la vez por una disminución del contraste y por un incremento en su diversidad. Una nueva cultura del cuerpo está emergiendo para cuestionar la vigencia del deporte de rendimiento, ¿cierto? Y de una u otra forma, en estos fenómenos que se dan dentro de la diversidad, pues también los juegos tradicionales subsisten. ¿Hay algo que sol? Ah, ya. Entonces, en el proceso de globalización, no es reciente ni ha evolucionado de igual manera en todos los países. Es un tema que está sujeto también, digamos que a gran debate social, ideológico y científico. Un tanto lo que tú decías, Rafael, con respecto a que tanto hemos hecho, evolucionado entre comillas, para que estos seres humanos que llegan a unos resultados bastante
fenomenológicos, ¿no? Que uno dijera, uff, es impresionante, son héroes, son heroínas, son superhéroes. Porque logran transformar lo que pues cotidianamente uno no o tiene al alcance con aspectos un tanto más, ¿cierto? Dotados y con unos resultados pues impresionantes. Sin embargo, en esa cultura, un tanto del rendimiento, de lograr pues unos resultados óptimos, de competir, de llegar a récords, de ganar medallas, pues también hay ocultos una serie de procedimientos que logran también poner en evidencia entonces unos resultados en el ser humano que no son factibles, que no son del ser humano, ¿cierto? Que son agentes que de una u otra forma cambian esa composición pues natural, ¿cierto? Y obviamente pues hablamos más adelante de estos componentes o esas sustancias o de una u otra forma, incluso a nivel psicológico, ¿sí? Una caracterización distinta para poder llegar a los resultados. O sea, no se ve al ser humano como ese ser humano evolucionado, sino que como esa máquina para poder tener unos resultados. Entonces, la historia más cercana inspira una intensificación global de múltiples interrelaciones, lo que hace cada día más difícil concebir los procesos particulares sin hacer referencia a los movimientos globales. ¿Mm? Algo que yo les decía, no sé si la sesión anterior, y es con respecto, no sé qué se manejan esas culturas, digamos que con respecto a estos abusos que tuvieron algunas deportistas que hasta ahorita como que lograron sí, demandar sí, esas situaciones complejas, ¿no? Y que de una u otra forma, o sea, tiene una historia de tiempo atrás en el que se dijo, se divulgó, ¿cierto? Estos abusos, pero aún así como que dentro de ese Comité Olímpico Internacional se le estaba dando manejo, ¿sí? Pero no pasaba nada, ¿no? No pasaba nada con estos, pues, abusadores, ¿no? Entonces, solo hasta como que se generó ese boom mediático, solo hasta que estaban todos los medios ahí puestos en estos Juegos Olímpicos, en los cuales muchas se retiraron, digamos, bajo esa presión, bajo esa tensión, y obviamente pusieron, digamos que un tanto más allá en evidencia estos casos. Entonces, ¿qué está pasando de pronto en esas subculturas a nivel deportivo? Que, o sea, sobreprotege, ¿no? Obviamente, pues a los gestores deportivos, pero no está siendo claro con esos valores mismos del deporte. Entonces, habrán aspectos, habrán diversas situaciones que no conocemos, ¿m? Que sean, digamos que en estas prácticas con una connotación pues bastante negativa. Bueno, yo sé que de pronto ustedes conocen aún más situaciones súper específicas, pero más adelante las vamos a compartir. Bueno, las condiciones de vida y el conocimiento en general y sus acciones están en consonancia con un procedimiento integral y globalizador en crecimiento. ¿Sí? Tenemos entes reguladores, ¿cierto? De pronto como las que, digamos, la WADA, ¿no? El código antidopaje, ¿cierto? Que nos ayuda a regular un tanto estas dinámicas también para la competencia, que se generen de forma sana, ¿cierto? Unos movimientos migratorios en todos los ámbitos que van desde los intercambios económicos hasta la implantación de redes comunicación supranacionales, pasando por esos avances científicos y tecnológicos. Entonces, estamos en un momento de la historia del ser humano que logra evidenciar de forma instantánea, bueno, digamos que ahorita los medios de comunicación, ¿cierto? ¿Qué está pasando en el mundo, ¿cierto? Situaciones tan particulares, cómo se difunden, pues a nivel global, ¿sí? Y obviamente pues ha sido bastante benéfico para quienes se han sentido, digamos que, en ese ojo del huracán.
Silencio un momento. Mm, digamos algo positivo dentro de este ejemplo que les ponía anteriormente, es eso, ¿no? Que sean las voces, obviamente pues sabemos que a veces pareciera que solo nosotros viviéramos situaciones personales, pero miren que hay otros casos más. ¿Mm? Entonces, esto sirve como punto de referencia para que otro tipo de situaciones y de casos, pues también de una u otra forma se unan, ¿cierto?, a esos grandes movimientos. Entonces, este panorama trae consigo un grado de dependencia extremo que vincula al ser humano a un único proyector global, ¿sí? Lo que conlleva unas implicaciones de tipo medioambiental. ¿Sí? Sabemos que el ser humano pues está compuesto de diferentes áreas, lo vimos al inicio pues de la asignatura, ¿sí? Nosotros no solo nos debemos a hacer ese ser individual, ¿cierto?, sino que también nos componen otras áreas como la salud, ¿no?, el deporte, la política, la economía, la educación, ¿cierto? Y engranados en esos aspectos, obviamente, vivimos en un contexto, vivimos en un ambiente. ¿Mm? Lo que hagamos digamos que de forma masiva, incluso por grupos aún más pequeños, pues impactan ese medio ambiente. ¿Mm? Entonces, el deporte en la actualidad está asociado al consumo de eventos deportivos. Somos, lo que les decía, somos buenos consumidores de estos eventos deportivos. Esta filosofía se transmite a través de una red global de interdependencia entre ciudadanos de distintos países. Por ejemplo, lo que acabamos de vivir, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Y los Paralímpicos, ¿no?, que también digamos que pues son de talla internacional, en los cuales pues muchos países participan, ¿sí? Logran identificar entonces obviamente pues una serie de herencias culturales, ¿no?, desde los antiguos Juegos Olímpicos y obviamente de participación internacional, ¿no?, que logra dar cuenta entonces de la diversidad de culturas. Sin embargo, este movimiento olímpico también genera, obviamente, pues una serie de procesos como la motivación, el querer estar allá, el participar, ¿cierto? Y obviamente, asimismo, cómo se, se intercede en la economía, en la política, ¿no? Y obviamente en un medio ambiente. Entonces, miren que estamos súper engranados por un objetivo como el deporte, pero el impacto es más allá, ¿cierto?, de ese movimiento deportivo. Bueno. Las competiciones Las competiciones deportivas también son disputadas por los mejores deportistas traídos de diversos países. Allí también se genera, si ustedes se han dado cuenta, como una, bueno, acá sí, como su palabra lo dice, disputa entre los mejores países, ¿no? Que de una u otra forma generan esa potencia, ¿no? Le invierten bastante también, pues, al deporte. Creo yo que pues a Colombia le falta un tanto evaluar estos aspectos también de inversión. Bueno, sin embargo, pues somos un país que todavía le falta, ¿no?, con respecto a un equilibrio económico. Entonces, estas competiciones son financiadas por instituciones internacionales y empresas multinacionales que de manera mediática se involucran en la estructura deportiva, ¿sí?, y también tratan de imponer el consumo de este producto llamado deporte, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva globalizadora, pues hay muchos puntos de vista, eh, digamos que en cuanto a la percepción del deporte. Pareciera que tuviera que ver, ¿sí?, obviamente en ese engranaje o en esa interrelación entre economía, ¿cierto?, política y deporte. ¿Sí? Porque el impacto es inminente, es impresionante, ¿sí? O sea, las personas que movilizan, ¿sí? Cuando tenemos un mundial de fútbol, ¿sí?,
¿sí? Que de una u otra forma acá le dicen la pasión, ¿no? Futbolística. Pero sí, digamos que nos motiva, que nos emociona, ¿sí? Y pues son situaciones agradables en su momento, que después de ver algunos resultados que no llenan, digamos que esa motivación, pues obviamente tienen unas consecuencias un tanto también desagradables. Sin embargo, pues a los ojos, ¿cierto? De pronto de las estrategias de mercadeo, pues son puntos positivos por el mismo consumo que lleva no solo del deporte mismo, sino obviamente para que tú veas el partido necesitas de luz, ¿cierto? De tener un buen televisor, obviamente acompañar, digamos que estas situaciones con la compra de alimentos, la ingesta de bebidas, ¿cierto? Y obviamente pues eso va un tanto incrementando unas situaciones que son positivas económicamente. ¿Mm? Por ejemplo, el Super Bowl. ¿Conocen el Super Bowl? Sí. ¿Sí lo conocen? Sí, señora, el Super Bowl, sí, claramente. De fútbol americano. Exacto. Entonces el Super Bowl es también conocido por el Supertazón, ¿sí? En Hispanoamérica, hablando digamos que en español. Es el nombre que se le da al partido final de ese campeonato, ¿cierto? Del National Football League, principal campeonato profesional de fútbol americano en Estados Unidos. ¿Mm? En el que se enfrentan los campeones de la conferencia nacional y de la conferencia americana. Entonces el Super Bowl es una de las transmisiones televisivas más vistas de Estados Unidos cada año. ¿Sí? Eso que solo estamos hablando de lo televisivo. Imagínense la asistencia a este tipo de eventos deportivos. Entonces aquí muchos músicos han actuado durante las ceremonias, antes del partido y en el descanso, que es como la franja publicitario, digamos que de todo el año, ¿no? Porque es anual, y el día del partido, sí, obviamente pues es el Super Domingo, también está considerado como una fiesta nacional. ¿Mm? En este campo, los estadounidenses consumen más comida y bebida durante el encuentro que en cualquier otra fecha. ¿Mm? Entonces, bueno, algunos ni siquiera por el consumo, obviamente, pues de todo este encuentro deportivo, de los fanáticos, obviamente, de de estos eventos, sino que también de aquellos que van específicamente por el artista. ¿Mm? Ustedes se han dado cuenta que pues los artistas no han sido cualquier artista, sino que pues todos han sido como de talla mundial. Entonces en esta industria del deporte también se imponen modelos, ¿cierto? Y estilos de vida. Un tanto digamos que del estilo de vida que se mueve ahorita es el fit, ¿no? El fitness. Y ha aumentado un tanto más el consumo de todos estos alimentos fitness. Entonces, obviamente, pues si ustedes se dan cuenta con respecto a los valores, ¿cierto? O al precio de estos productos fitness, pues comparados con el mercado, pues, bueno, no normal, sino el mercado, sí, digamos que de consumo regular, pues es bastante diciente, ¿no? Es muy diferente. Sin embargo, estas comidas y estas bebidas imponen un estilo de vida. ¿Mm? El caso más representativo es la imposición de la moda deportiva. ¿Mm? Es como lo más, sí, lo más globalizado, lo que más consumimos. ¿Mm? Yo digo ahorita, digamos, porque bueno, Colombia también es muy visual, ¿sí? Y pues obviamente es una población que se deja influenciar bastante. Ahorita pues estamos pasando por ese boom. Sin embargo, la moda deportiva, pues con esta movilización fitness, también, ¿cierto? Ha sido bastante significativa.
Entonces, la comercialización de este bien cultural también se asocia a la vestimenta, a la indumentaria, ¿cierto? Y al calzado como parte de ese proceso global. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna marca deportiva que les guste. ¿Me ayudas a leer, Rafael? A ver qué escribió Rafael. La pequeña definición o qué? No sé si él había escrito algo. Si quieres, compárteme lo que escribió. Gracias. Pues él dijo que Brandon dijo Puma. Puma. Ah, ok. Puma. Listo. ¿Y tú, Rafael? ¿Tienes alguna marca en específico? Que así use mucho. Últimamente uso mucho Nike y un poquito de. Se me olvidó esta vuelta. Se me olvidó el nombre ahora. New Balance, eso es. Sí, En New señor. Balance. Ajá. Entonces, sí, claro. Hay algunos deportes que obviamente están patrocinados por estas marcas y obviamente pues asimismo de las modalidades deportivas, ¿no? Pues acá encontramos que algunas del voleibol, del básquetbol, de fútbol, ¿cierto? Que uno, pues digamos que a simple vista pudiera identificar, ¿no? Bueno, digamos que todos los balones y pelotas como elementos deportivos y que uno también de una u otra forma elige aquellos por su marca, ¿no? Obviamente pues son marcas que también manejan una calidad, ¿cierto? Y que pues llenan esas expectativas, ¿no? Señor, ¿no quieres? Bueno, entonces esto es, de una u otra forma empieza desde una red comercial. ¿Mm? Pero esa red para poder tejerse, ¿cierto? Necesita de unos creadores, ¿sí? Dentro de esos creadores hay mucha psicología de lo comercial, ¿sí? Que, que necesitamos de una u otra forma que ese ser humano consuma, le guste, ¿cierto? Y obviamente trascienda en el tiempo, ¿sí? Que lo siga haciendo durante mucho tiempo. También hay unos industriales que les va a decir a esos creadores, le tenemos el material, le tenemos esa materia prima, ¿sí? Le tenemos el número de días o la cantidad de veces que se puede usar, ¿sí? Y que también va a determinar, ¿no? Un ciclo de vida de ese elemento o de ese servicio, ¿cierto? Independientemente de lo que sea. Pero no solo eso, también se consiguen los distribuidores, ¿sí? Los distribuidores, que son aquellos que se encargan de llevar eso pues al punto, ¿cierto? Máximo de estancia, digamos que de divulgación, de llevarlo al punto más recóndito, ¿no? Del mundo. ¿Mm? Pero también necesitamos de unas empresas publicitarias que exportan, ¿cierto? A todos los continentes esos artículos deportivos. ¿Mm? Y como contrapartida, pues estas multinacionales también, pues de una u otra forma, ¿cierto? Intercede en clubes, en deportistas e instituciones. ¿Mm? Y esta combinación de cultura, empresa y competición se corresponde con una corriente global marcada por luchas de poder o por cuotas de mercado. ¿Mm? Entonces allá los grandes pensantes, los grandes creadores, pues de una u otra forma también están compitiendo, ¿no? Obviamente desde la organización de la institución, desde la industrialización. ¿Mm? Y es una perspectiva distinta de ver el deporte, obviamente bajo la influencia de las culturas y de la sociedad. ¿Listo? Eh, tenemos aquí, digamos que esa combinación y es lo deportivo mercantil. ¿Mm? Es un aumento de esa inmigración de trabajadores, ¿Mm? de las inversiones que se logran identificar allí y del volumen de negocio que genera el deporte actual. ¿Sí? Un tanto lo que pasa con los jugadores profesionales. ¿Mm?
ya sea de fútbol, de baloncesto, ¿cierto? Independientemente de pronto del deporte mismo, sino de cómo logro identificar o hacer, bueno, suena un tanto más de la negociación, obviamente, de ganar en dólares, ¿cierto? En euros, según digamos que en la población en la que me muevo. Sin embargo, pues pareciera que siguiera ese profesional como esa máquina, ¿no? De hacer dinero. Entonces, obviamente, pues eso va aumentando un tanto el consumo, ¿cierto? Asimismo del que, de esos movimientos, ¿no? Ustedes se dieron cuenta, pues ahorita con el cambio de Messi, en el cual obviamente, pues todo aunque lo vieron muy emocional, ¿no? Obviamente, pues este tipo de relaciones, de cambios, pues genera también unas perspectivas un tanto distintas desde lo económico, ¿no? Desde el dinero que se pueda manejar allí. Entonces, los campeonatos de Europa, los campeonatos del mundo, las Olimpiadas son aquellos eventos, pues, de gran magnitud y que generan, pues, obviamente, allá por debajo del deporte, pues obviamente la movilización de estas redes económicas. Organizaciones como la Comunidad Europea, ¿sí? El Comité Olímpico Internacional, no gubernamentales, ostentan la misma supremacía que los estados gubernamentales. ¿Sí? Sabemos, digamos, que de pronto pues el ente privado y el ente también estatal, pues de una u otra forma generan ganancia, por decirlo así. La difusión de la cultura entonces occidental como modelo de conducta internacionalizada ha puesto que los gustos y costumbres, incluido el deporte, actuarán como un símbolo de distinción, prestigio y poder en los países no occidentales. Digamos que, bueno, hemos heredado este tipo de pronto deme un segundito. Del consumo, ¿no? Del consumo mismo. Entonces aquí, obviamente ustedes, si son hinchas fervientes de sus, bueno, digamos que de sus equipos a nivel futbolístico, realizan un abono, ¿cierto? Para poder de una u otra forma asistir a sus partidos. Obviamente no todo el mundo tiene ese acceso y esa misma componente, ¿cierto? Cultural, ¿sí? Obviamente de idolatrar a estos clubes deportivos, sino que obviamente se sigue manteniendo esa herencia cultural, ¿no? Se llenan los estadios, ¿no? Y digamos que de una u otra forma eso también aumenta, ¿sí? Ingresos, aumenta el consumo, aumenta también de una u otra forma el que se movilice, ¿no? Eh, ese equipo. Y obviamente pues la participación y la vista, ¿no? Obviamente de aquellos que están detrás de este tipo de clubes. Tanto entes privados como entes estatales. Bueno, el flujo de intenciones, relaciones entre culturas diferentes, intercambio en doble sentido, tráfico cultural de los signos de identidad, ¿cierto? Entonces miren todo lo que viene debajo, ¿cierto? De estos aspectos globalizadores del deporte. También por otro lado tenemos los factores premeditados y otros de forma espontánea, ¿sí? Hay algunos aspectos que uno pareciera viera son muy de teatro, ¿no? Entonces, aquellos aspectos que son como el show, sin embargo, pues han sido planeados. Otros que pueden surgir, como lo dice acá, de forma espontánea. Oscilaciones de poder entre las comunidades dominantes y las de menor rango. Los contrastes entre influenciados e influyentes también disminuyen.
la tasa de poder existente entre ambos tiende también al equilibrio. ¿Sí? Entonces miren que de una u otra forma, cuando ya se llega a tanto poder, cuando ya se llega, digamos que a la cima de las diferentes montañas, podemos fácilmente, ¿sí? Manipular o moldear aquellos grupos o estos seguidores que tenemos, ¿cierto? Según obviamente pues las relaciones y obviamente pues también las culturas. ¿Mm? El considerar este precepto nos advierte sobre la posibilidad que algunas fórmulas de conducta también puedan caducar, mientras otras nuevas puedan aflorar. Un ejemplo de pronto de estos aspectos fueron las consecuencias que tuvo pues, el equipo nacional con, obviamente, pues cuando golpearon a este hincha del Santa Fe, ¿sí? Esto fue, no sé, creo que en agosto. ¿Mm? Bueno, ¿ustedes qué piensan con respecto como a ese castigo, entre comillas, social que se le dio a esta hinchada? En este caso, profe, yo considero que es pertinente, ¿sí? Hay gente que dice, no, esto deberían cancelarlo. Yo escucho esas connotaciones sociales, que eso, sobre todo en taxistas y esas cosas, Sí. ya tienden mucho a ser muy extremistas, digámoslo ahí. Los hinchas, obviamente, no sé si se puede considerar una ideología o una forma de sentirle el deporte, porque también ya es exagerarlo también un poco. Uh-huh. Hay que disfrutarlo, sí, es algo bueno. Somos espectadores en ese punto. Pero con tal de la penalización que le pusieron a la hinchada de Santa Fe, sí es pertinente. Obviamente, más adelante puedes volver a reiterar un poco, pero hay que ser un poquito más estrictos en esos temas por lo que ya está un poco descontrolando, ¿sí? Y además que hace poco se está reactivando el deporte, eso también lleva un poco de complicaciones. Uh-huh. No sé si Brandon quiere contarnos algo. Bueno, mientras nos cuenta, entonces miren que sí, fácilmente, bueno, obviamente pues se tenía que dar una respuesta contra este acto bastante violento. Sin embargo, lo que tú dices, muchas perspectivas desde allí. Como cómo es posible de pronto que estas personas no estuvieran identificadas, que de pronto, pues si no existieran como esas cámaras que graban y que de una vez se encuentran estas situaciones conflictivas, pues nunca, ¿cierto? Se hubiera enterado desde los medios que hubiese pasado en ese momento. Mm, Hay muchos aspectos que podríamos debatir desde esta perspectiva. Sin embargo, pues hace falta como mucho, ¿no? Con respecto pues a estas dinámicas sociales que a veces se salen de las manos, ¿sí? Obviamente uno veía pues esa diversidad, obviamente de hinchadas allá versus los poquitos policías que habían allí, ¿no? Pues, bueno, saliéndome un tanto del espacio deportivo, digamos, estas dinámicas, estos motines, ¿no? De tan veintipico de, bueno, no están sindicados, pero sí de reclusos, ¿cierto? Que estaban recluidos en un lugar y que obviamente de un momento a otro, pues bajo un motín, pues digamos que se escaparon, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando de pronto en estas manifestaciones sociales? Versus, obviamente, pues por un ente regulador que es la policía. ¿Sí? No, tampoco, pues, no voy a criticar, digamos, que su función. Pero sí, obviamente, hay una logística de seguridad, ¿cierto? Bastante exigente que obviamente, pues, posiblemente por los hábitos y por lo rutinario a veces no se cumple. Entonces, miren lo que pasa de pronto, pues cuando tenemos esa magnitud de personas, de seres humanos,
manejando y tratando de manejar sus emociones, de venir de un tiempo encerrado, ¿cierto? Para poder llegar a ver de una u otra forma, pues eufóricamente sus equipos deportivos. Y lo que tú dices es cierto, allí también se moviliza una serie de rituales, de ideología bastante marcada. ¿Sí? Tenía una compañera en psicología que sí, era barrista en ese entonces, y ella decía, yo quiero saber pues más allá de, de qué pasa pues desde los aspectos psicológicos en los barristas. ¿Mm? Tanto así que nunca pudo hacer su tesis, no pudo reunir, digamos que la magnitud, ¿no? De aspectos que socialmente están allí, ¿cierto? Todo, o sea, todo está reunido allí. Diferencias sociales, tú vas a encontrar allá temas de drogadicción, muchas dificultades a nivel psicológico, muchas herencias culturales, digamos a veces niños que están obligados a ser también barristas, ¿cierto? Por estas creencias de sus padres. O sea, era un poco de fenómenos que se encuentran allí por la misma diversidad de personas que hay, pues obviamente bajo estas influencias. Entonces, bueno, digamos que no sé qué habrá pasado y la verdad no sé si se graduó o no se graduó mi compañera, pero bueno, me acuerdo mucho de eso. El proceso de deportivización social está vinculado también a la íntima relación entre las diversas comunidades, culturas y civilizaciones. Digamos que es una afirmación que vamos a determinar un tanto de aquí en adelante desde la sociología. Muchos de los deportes que surgieron y se practicaron de manera local, ¿cierto? Pequeñitos, empezaron a generar esa importancia a nivel internacional. Y conocemos, ¿no? Muchos países que le dieron importancia, digamos que por ejemplo, pues el fútbol es muy practicado, ¿sí? Pero obviamente tenemos ciertas potencias a nivel de países con respecto a los profesionales que damos fruto, ¿cierto? Y que vemos representados pues allá de manera internacional. ¿Sí? Pero al contrario, hay grandes manifestaciones deportivas y con gran arraigo popular que han quedado en la actualidad en lo anecdótico y en lo restringido, ¿no? Bueno, el deporte moderno se ha creado según Goodman, ¿cierto? Que nos ayudó a identificar una clasificación y de dónde venía entonces el deporte, ¿no? Basado pues obviamente desde esa figura de juego, a partir de 7 características, ¿sí? Que vemos también de una u otra forma. Eso se llama recalcado, ¿no? Durante estas sesiones y en el cual pues explica el cambio del deporte ritual y folclórico al deporte que tiene como fin ser único, el mejor y el primero, ¿no? Y hablamos pues obviamente del deporte de rendimiento. Entonces estamos con la racionalización, ¿cierto? La igualdad de oportunidades, la organización burocrática, el secularismo, ¿cierto? La especialización, la cuantificación y la búsqueda de la marca. Todo esto con respecto y en la línea de la globalización, del cambio de ver el deporte un tanto como esa práctica muy de las sociedades a algo más cultural, ¿cierto? A algo más importante dentro de una sociedad, ¿no? Obviamente con otras áreas engranadas como la economía, la política, la misma aspecto de salud, ¿cierto? Bueno, digamos que el área de la salud, la misma educación, ¿cierto? Y obviamente pues esto bajo un concepto un tanto más del entorno, ¿no? En que se vive ese deporte. Espera, es que habla muy duro este chiquitín. Juanjo, habla pasito, amor. Entonces, la propagación del deporte como exclusivo empeño de la obtención de marcas, diplomas olímpicos, medallas, ha sido, ¿sí?, testigo también de la decadencia de culturas deportivas populares y folclóricas, tanto en Oriente como en Occidente. ¿Qué tanta importancia o relevancia nosotros le damos a estos juegos que son tradicionales? ¿Sí?
a algunos aspectos que incluso olvidamos a lo largo de nuestra vida. ¿Qué tanto de pronto el mismo sedentarismo nos absorbe dentro de este olvido? ¿Sí? Nuestras dinámicas sociales, nuestras dinámicas del diario vivir, qué tanto afectan, digamos que con esa herencia cultural y con la que nos movilizábamos hace muchísimo tiempo. O qué tan arraigada está la cultura deportiva, ¿cierto?, en nuestro país. Son preguntas que de una u otra forma uno dice, hay muchísimas variables por medio. Entonces, la repercusión del deporte moderno ha postergado los juegos locales. Tales prácticas no han desaparecido aún, aunque están en vía de hacerlo. ¿Sí? En algunas sociedades, la tendencia general es considerarlas como elementos residuales de la cultura del cuerpo, ¿cierto? Sí. Yo de pronto no tengo ahorita actualizada qué tipo de pronto de currículos se manejan a nivel educativo, ¿sí? Hay algunos juegos deportivos de nuestra cultura, los autóctonos, que solo se quedan como en esas pequeñas culturas, ¿sí? No es algo que nosotros potencialicemos, que incluso lo hacemos unas veces en nuestra vida, pero como parte de la recreación. Pero bueno, tiende a desaparecer, nos dice acá, según la teoría de Renson en el 97. Entonces, el deporte global refleja una filosofía y una confrontación también sexista. Además, los círculos del poder, la FIFA, la UEFA, ¿cierto?, el COI, se mantienen aún masculinizados. Yo tengo pendiente también leer un tanto, una demanda, no, sino, no tengo la palabra correcta, con respecto a cómo se ve también, digamos que los torneos deportivos más que tener fútbol, ¿no? Que es un tanto que se ve como la diferencia allí entre sexos, ¿sí? ¿Qué tanto existe para lo masculino y qué tanto existe para lo femenino, ¿sí? El mundo del deporte global es, por tanto, masculinizado y la autoridad y poder están aún en manos, ¿cierto?, de los hombres. Estamos en el 2021, ¿sí? Y tenemos esa esencia todavía pues bastante masculinizada. Sin embargo, hay muchas ponencias, hay muchos aspectos desde los derechos humanos que están trabajando para generar esa igualdad de condiciones. No digo que de pronto pues aún estemos en esa época de hace 20 años, ¿cierto? Hace 40 años, pero pues ha evolucionado bastante lento, ¿sí? Ha sido como bastante no dinamizador, como que no trasciende, sino que ha sido pues de a paso a pasito, ¿no? De a poquito en poquito. Entonces el surgimiento de prácticas que educan al cuerpo desde el siglo XIX al siglo XX viene surgiendo una forma deportiva denominada drill, ¿sí?, que es una práctica europea de gimnasia y danza, entrenamiento, educación física. Esto de una u otra forma ha cambiado. Yo digo que ahorita en este momento de nuestros que estamos viviendo actualmente está en esa época más como del fitness, ¿no? Anteriormente veníamos de un movimiento un tanto más de lo rítmico, de la danza, ¿no? Muy del zumba, ¿no? Que tuvo también su fuerte en este tiempo que pues incluso vendían toda la todo el plan de entrenamiento, ¿cierto? Desde lo más básico hasta lo más complejo, desde el nivel 0 pues hasta el nivel 3, 4, 5, hasta donde diera, digamos que estás, porque lo vendían en CDs, ¿cierto? La adquisición de estos planes de entrenamiento. Estudio del movimiento humano, ciencias del deporte, estudios kinesiológicos también han generado de una u otra forma este boom, ¿cierto? Globalizador del deporte, ¿sí?
ahorita en este momento creo yo que, o sea, lo digo a nivel Colombia, ¿m? Ha tomado pues bastante fuerza, teniendo en cuenta también unos aspectos estructurales y de organización pues a nivel estatal, ¿cierto? Del Estado, con el Ministerio del Deporte, que creo yo que le falta un tanto de fuerza. Yo creo, bueno, todo depende también de los diferentes gobernantes, ¿no? De los diferentes presidentes, de cómo se genere también la perspectiva desde allá. Pero bueno, nos falta como fuerza, creo yo. No sé si es mi percepción o ustedes la comparten. ¿Qué piensan? O sea, en relación a la práctica del cuerpo, profe, o así en general el deporte. No, en general del deporte. Con relación a la política, como todos sabemos, eso apenas está cogiendo esa fuerza que en el Ministerio del Deporte, profe, sí. Inclusive cuando estaba en un curso con administración deportiva, mencionaban que lastimosamente el país es muy cultural, ¿sí? O sea, se guía por esas modas que están cogiendo ese boom y ahí sí comienzan todos a practicarlo. Ajá. Es algo que a relevar. Y hasta que un deportista tenga ciertos logros en este caso, ahí sí ya todos, wow, hay que practicarlo, ¿sí? Uh-huh. Y en Exacto. relación a las leyes, apenas están sacando nuevos sí, proyectos de ley para la garantía, ¿sí? Con relación a que un deportista tenga derechos a una educación superior debido a su gran rendimiento, ¿sí? A Obviamente, sus rendimientos, sí, claro que sí. se está buscando ese proyecto de ley también que para los entrenadores y gente que se Sí. resalten, sí, en el gremio educativo, también tenga Uh-huh. esas oportunidades, Oportunidades, sí. ¿m? Para la práctica deportiva, porque, digamos, su merced eso es lo que me comentaba, usted es un juez de cierta disciplina y es nacional y reconocido, ¿sí? Pero a la Uh-huh. vez, usted es docente de una universidad o un colegio en específico, ¿sí? Uh-huh. Antes en la ley no le permitían ese permiso, porque usted debe cumplir con ciertas horas allá en donde usted trabaja. Ahora con el nuevo Sí, proyecto de ley le van a dar como una semana, más o menos, para que usted vaya a dispute allá esas justas sí. y cumpla su desempeño para lo que usted se vocaciona, ¿sí? Usted Ajá. no le gusta el deporte, practíquelo, porque es lo que busca garantizar estas nuevas leyes. Sí, claro. Porque hoy en día pues nos ven, o sea, yo digo que para trabajar por el bienestar, pues uno tendría que tener su negocio para poder manejar su tiempo, ¿no? Pero entonces si tú eres empleado, si asistes a una organización, ¿cuál es el tiempo que te van a dar para estar bien, ¿cierto? Físicamente y obviamente adoptar unas prácticas deportivas que son, pues, digamos que el componente completo, ¿no? Que de una u otra forma te da vida, ¿sí? O sea, comprobado científicamente, comprobado incluso tanto así que te lo dice, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud. ¿Mm? Entonces, sí, de una u otra forma, pues el gobierno nos ve más como todavía esos esclavos, ¿no? Para trabajar, ¿no? Obviamente, pues nos, nos, nos vemos movilizados también por las grandes organizaciones, por las multinacionales y obviamente estas grandes empresas que también tienen cierto poder sobre esta sociedad, ¿no? Hablando pues un tanto de Colombia. ¿Mm? ¿Quién se escribió hablando? Dime. Él escribió hablando, profe, también. Ah, bueno, ay, sí, ayúdame, no alcancé a escuchar el timbrecito, sí, Aquí ¿qué dice nos que dice? piensa lo mismo hasta que un deportista no llega, bueno, tenga un logro, un gran logro, las personas no practican ese deporte y que Ujú. solamente lo ven como nombre, no por algo de salud. Exacto, tenemos una cultura bastante sedentaria, ¿no? Eso es lo otro. No solo por o sea, en el colegio deberían aprendernos a montar bicicleta. Muchos niños no tienen como ese acceso a tener una bicicleta, si acaso pues, no sé, la adquieren o tienen que hacer otro tipo de cosas para poder, ¿cierto? Aprenderlo.
en las sociedades que no tienen, pues digamos que acceso a este tipo de elementos deportivos, ¿sí? Por lo menos saber qué es tener una raqueta y coger una pelota de tenis sin tener, ¿cierto? Una cancha de tenis, ¿sí? El identificar qué es estar en una piscina, que es de una u otra forma flotar, ¿sí? Y obviamente pues esto es bastante complejo, ¿no? Desde todos los, desde estas sociedades, o bueno, digamos que los estratos que no tienen acceso a este tipo de pronto de ambientes, ¿no? Solo como que esperar hasta diciembre para poder ir a Melgar y poder disfrutar de una piscina, ¿no? Sin conocer todo el componente de la natación, ¿sí? Y digamos que esa diversidad del deporte, del probar, de sentirme bien con respecto a esa educación inicial, pues creo que nos falta bastante, ¿no? De generar estas prácticas. Y lo que les decía, de pronto también estoy un tanto descontextualizada, ¿sí? Porque sé que hay programas del distrito que generan esas dinámicas, ¿no? Digamos, allí en el Parque Sausalito que tienen piscinas, pues yo veía que hay programas, aunque era más como de integración social, o sea, más como de llevar a los niños que no tienen la posibilidad a estos encuentros más de la natación. Sin embargo, pues no sé, me falta todavía investigar más acerca de eso. Pero aún así como que nos quedamos en el voleibol, en el básquetbol, en el fútbol, un poquito de la administración deportiva, allí de saber hacer eventos deportivos y ya, como que queda allí. Sé que también el distrito le invirtió bastante como a ese programa de 40 por 40 con respecto a la recreación. Sí, eso me pareció pues bastante interesante. Sin embargo, pareciera que como que quedáramos en esos años un poquito cortos. Bueno, el impacto ambiental. La necesidad de declarar a los Juegos Olímpicos de Sydney como Juegos Ecológicos destaca los elementos que nos atacan ahora y en el futuro, como parece marcar la tendencia. ¿Sí? Cuando reunimos un gran número de personas de diferentes culturas sociales, pues eso también genera, obviamente, un contexto y un medio ambiente, pues también distinto. ¿Mm? Algo que pasó en el Mundial de Rusia, ¿sí? Y si ustedes se dieron cuenta, fue como las malas prácticas culturales de Colombia, ¿no? Entonces allá la gente reembasando trago, portándose mal, ¿cierto? Y obviamente pues en este boom mediático, pues todo se evidenció de forma instantánea. ¿Mm? Entonces miren que estos aspectos también generan un cambio también en estos ambientes, en estos contextos. ¿Mm? Mm, digamos que los juegos pirotécnicos, ¿sí? Estos shows de luces, ¿sí? Obviamente pues eso también genera pues unos cambios también en los contextos. Por otro lado tenemos los medios de comunicación. La élite de poder del deporte ha mantenido su reinado y ha conseguido incorporar a representantes de otros grandes negocios. Esto incluye a las multinacionales de la comunicación, personal de marketing y representantes de corporaciones transnacionales. Sabemos que los medios de comunicación, ¿sí?, nos influencian bastante. Yo diría que a diario, ¿no? Muchas de las personas que están actualmente pues bastante influenciadas por los medios de comunicación se comportan o tienen conductas distintas, ¿no? Algo que pasa muchísimo con las personas que de pronto no tienen como acceso a la educación o generar, digamos que, unos juicios diferentes, pues solo creen, ¿sí?, en aquello que dice, ¿cierto?, la radio o la televisión. Eh, Algo que pasa muchísimo con la política, ¿no? Entonces, con ciertas, ¿me lo deja acá? Con ciertos aspectos es que es para esto. Que, digamos ahorita en la política, ¿no? Obviamente, pues
Bueno, no sé de pronto que tenga diferente las actuales, porque pues creo yo que nos hemos despertado un poquito, ¿no? Con respecto a una serie de sucesos que hemos vivido y que hemos heredado, eh, de darnos cuenta entonces de quién es esa persona que va a quedar allá al frente de todo un país. ¿Sí? Pero pues antes de todo esto, mmm, solo como que nos dejamos en ese voz a voz, ¿no? En esas campañas que se realizan, obviamente con unas intenciones personales, ¿sí? Que transgreden un tanto las culturales, las sociales. Eh, con dos o tres palabras, pues la gente sí dimensionaba entonces el cambio de estas dinámicas y nos quedamos otra vez en lo mismo, ¿no? Sintiéndonos un tanto desfalcados por estos gobernantes. ¿No? Entonces miren también cómo los medios de comunicación, como la misma comunicación distorsionada, pues generan en el otro una recepción totalmente distinta, ¿sí? Y pasa entonces, digamos que hoy en día, ¿sí? Cómo nos dejamos entonces influenciar por estos medios de comunicación. Mm, nos vuelven, sí, como esa población consumista, consumidora. Pero bueno, depende también de cada uno, ¿no? De ese juicio y esa racionalización. Bueno, las ventajas y desventajas. Aquí surgen entonces cuestiones fundamentales acerca de la lucha de civilizaciones y el poder cultural. El deporte ha reflejado y reforzado la medicalización, la cientificación y racionalización de la expresividad humana. El atleta es visto cada vez más como una máquina eficiente asociada a una ética del deporte relacionada con el performance, ¿cierto? Máximo. Entonces estamos allá evidenciando el ser humano en esas capacidades potencializadas y se está investigando más acerca de que aunque sea natural, se vea más, ¿cierto? Esos resultados deportivos. Entonces esta lógica actual puede estar llevando al atleta hacia la modificación genética y a la coexistencia con el hombre robot. ¿Sí? Son postulados que posiblemente más adelante veamos, ¿cierto? Bien instaurados, ¿sí? Sean bastante evidentes. Bueno, estos procedimientos estructurados son el cultivo sobre el cual se propagarán los deportes en el futuro. Todos y cada uno de estos procesos emergentes se caracterizan por elementos de control, cultura y poder. ¿Sí? Esto no solo pasa pues, a nivel económico, político, gubernamental, sino a nivel deportivo. ¿Sí? Muchas de estas culturas y estas sociedades y estos países de potencia, pues quieren ese poder en esta área, ¿no? Pareciera que quisieran conquistar, obviamente, estos componentes de la sociedad. Entonces, el empuje del deporte moderno, ya sea a través del movimiento olímpico, las federaciones o de los programas de educación física escolares, ratifican al deporte de élite como el único que tiene reconocimiento a nivel mundial. Bueno, estas son algunas de las conclusiones de estos postulados. Entonces, bueno, no sé si ustedes tengan alguna, ¿sí? Antes de presentarles estas. Con respecto a la globalización del deporte. Ah, la globalización deportiva, o sea, ¿unos aspectos o qué? No. ¿Y qué nos referimos, profe? Sí, digamos que todas estas perspectivas que vimos en la sesión. Ok, bueno, hay una... Voy a tomar lo primero en el aspecto económico, por lo que actualmente el deporte se mueve mucho por la economía. Primero se genera ese marketing, ¿sí? Ese marketing para generar con los sponsors, ¿sí? Esa necesidad del público, ¿sí? Y a partir de esa necesidad del público hay una demanda y una oferta. Y obviamente va a aumentar el mercadeo y obviamente las inversiones en las empresas específicas que venden o promocionan el producto en específico. Y por medio de deportistas, obviamente, pues está ahí toda su relación de publicidad, de marketing, de estrategias
para implementarlo. En otro aspecto político, pues, como había mencionado anteriormente, aquí en Colombia se está comenzando a implementar, a innovar, ¿sí? En este campo deportivo, unas nuevas estructuraciones para que tanto entrenadores, educadores, deportistas, ¿sí? Inclusive gente con ciertas discapacidades tengan esa inclusión en la sociedad y tengan un rol más protagónico. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa? En lo sociológico, pues, como mencionaba mi compañero Brandon, ¿sí? El deporte ahora se usa por moda, ¿sí? Pero no se considera mucho el tema de la salud, porque he visto en gimnasios que usan mucho mmm, se me olvida, esas suplementaciones de esteroides y esas cosas para dar una imagen, ¿sí? O inclusive pasan a una liposucción para que les quite esa grasa y ya, ¿sí? Para que salgan ese proceso físico. No tienen presente que esas alteraciones hormonales o así quirúrgicas, ¿sí? Alterarán más adelante a largo plazo el cuerpo. Y eso es muy importante, porque vamos a terminar alterando el cuerpo y el cuerpo no va a responder a las exigencias que se le vayan a demandar más adelante, ¿no? Ese es un tema de salud y de estética y una connotación más social. Nosotros vamos a intervenir obviamente en la salud, promoviendo la actividad física, los estilos de vida y la integralidad como tal de la persona, que es algo importante, así como un aspecto globalizado, porque en todo mundo así, en el campo de deporte se busca esa promoción. Bueno, no sé si Brando nos quiere decir algo más. Tienes toda la razón, digamos que desde las diferentes aristas que podemos ver el deporte, pues ha sido bastante mediado por aquellos grandes entes reguladores, también por aquellos que de una u otra forma generan esa influencia sobre pues el consumidor más de base, ¿cierto? Hablando como en esa pirámide de, de pronto de quienes convivimos, ¿cierto? En una base más fundamental del deporte como ese estilo de vida, como la búsqueda del deporte como ese estilo de vida, y obviamente los que están en la punta, ¿no? Allá ya pues bastante ricos en esencia deportiva, ¿sí? En todo, digamos que metafóricamente hablando. Mm, nos falta mucho, sí, bastante, mm, de entender la dinámica del deporte, como lo dices, o sea, realmente vivenciado desde la esencia del deporte, del valor del deporte. Sí, para muchos, obviamente, pues como salud, para muchos como esa educación, ¿cierto? Física, corporal, de conocimiento, experiencia. ¿Mm? Yo digo que desde la parte laboral, entender o adoptarse esas dinámicas deportivas como complemento, ¿sí? Al bienestar, ¿sí? A la salud y al bienestar. Eh, Vamos que desde el campo laboral, ver un tanto, cambiar un tanto esa perspectiva política y económica de ver el deporte también como negocio, ¿no? ¿Sí? Sé que obviamente pues muchos de ustedes se van a lucrar, ¿cierto? Específicamente por prestar unos servicios en torno al deporte, obviamente pues aspectos más de, obviamente con una esencia de los valores, pero obviamente con unas remuneraciones que se esperan, ¿no? Por haber estudiado de una u otra forma desde esta profesión. Entonces, sí, no sé si Brando nos quiere compartir algo antes de terminar con estas conclusiones que nos dan entonces este autor. Entonces acá nos dicen, es necesario respetar la idiosincrasia del deporte popular y sus variadas manifestaciones, claro que sí. A nivel Colombia hay muchos juegos autóctonos, muchos deportes, ¿sí? Que obviamente están allá muy chiquiticos, obviamente muy culturalizados, específicamente de Colombia, pero que también tienen un valor significativo con respecto al uso o obviamente pues a al, al sentir, ¿cierto? Esta esencia del deporte. El deporte tradicional es parte del legado cultural de cada país.
el papel de la educación física como eje dinamizador de esta cultura deportiva, de vivenciar el deporte. También resurge una nueva corriente de opinión que trata de romper esos viejos moldes, un tanto de lo que hablábamos con respecto a esa culturalidad. Una cultura pues bastante sexista, ¿no? Con respecto a la participación del hombre y obviamente la desigualdad. Bueno, con respecto a la participación también a nivel femenino, obviamente pues eso viene de una carga también histórica, cultural y pues evidenciar resultados de un momento a otro pues tampoco pues van a existir, ¿sí? Obviamente pues sí, una agilización más de los resultados con respecto a este enfoque. La educación deportiva había reemplazado pues a la educación física, ¿sí? El desarrollo de un deporte más humanizado y de educación física, más apegada a la cultura y a las tradiciones. Y este movimiento representa pues obviamente una nueva ética, ¿sí? Que celebra la diversidad y la singularidad de los pueblos. Entonces miren que desde la sociología del deporte se trata un tanto de rescatar digamos que la simbolización del deporte con respecto a la práctica misma, a vivenciarla, a generar pues obviamente bienestar desde allí. ¿Sí? Entonces, obviamente las perspectivas son distintas. Los debates podríamos generar miles y miles de debates con respecto a esta forma, ¿cierto? A este enfoque del deporte. ¿Mm? Y obviamente pues todas las áreas que vienen engranados a él. Bueno, bien, eso era la temática que quería compartirles el día de hoy. Bueno, entonces, con respecto al componente práctico, estoy viendo y todavía no está activa la plataforma. ¿Ustedes han podido acceder? No. No, señora. Nada, nadita. No. Todavía esto como caía y tampoco nos han dado información con respecto a cuándo se va a reactivar. Bueno, mientras tanto, les voy a compartir, ahorita ustedes ya tienen entonces, ya tienen entonces adelantada el registro, bueno, digamos que la clasificación, no, ya tienen, digamos que la recolección, ¿no? De la información que van a trabajar. Yo les voy a compartir un formato, es como una matriz, solo tienen que copiar y pegar según lo que le pida la categoría, los autores, cuál es el resumen, qué tipo de metodología utilizaron y creo que está ahí. Son pues unos ítems no tan complejos. Vamos entonces a diligenciar esa matriz y ya. Creo yo que es como el objetivo de esta semana. ¿Listo? Sin embargo, si ya quieren ir analizando pues estas lecturas, pues bienvenido sea. Sé que tienen pues algunas en inglés, eso hace aún más valioso el trabajo, porque pues ustedes se dan cuenta que la mayoría de nosotros pues no dominamos ese segundo idioma, entonces pues nuestras revisiones van a estar hechas desde el español, desde el idioma español. Potencia un tanto más el trabajo el que estén en inglés para que lo tengan en cuenta no solo para este ejercicio, sino obviamente para todo lo que ustedes realicen de aquí en adelante que necesite unas referencias. ¿Listo? Entonces los felicito por ese lado. ¿Qué más les iba a decir? Solo la idea es diligenciar la matriz como para tener entonces un orden adecuado pues a la metodología. ¿Listo? Y ya, eso sería para esta semana. ¿Listo? Quería escucharlos si tienen algún objetivo planteado, o sea, a qué quieren llegar con esta revisión.
Vale, profe, yo te puedo decir que del momento todavía sigo analizando el material, sí, por lo que te comenté anteriormente. Lleva un pequeño tiempo por lo que es en inglés y estoy intentando como relacionar la información y establecer obviamente el objetivo a partir de ello. Listo, la idea es que encontremos una raíz específica, entonces proporcionar información, identificar variables, profundizar, ¿no? En un tema que es bastante significativo para todos los que estamos, pues obviamente, bajo estas dinámicas, ¿no? Del doping y quisiéramos entonces, obviamente, actualizarnos, ¿no? También actualizar un tanto qué se está haciendo con respecto pues al doping. Listo, bien. Entonces, para que eso quede entonces para esta semana el objetivo y que puedan diligenciar la matriz. Se les voy a compartir el WhatsApp porque pues es el único medio de forma instantánea, ¿no? Eh, para que se haga llegar la información. ¿Les parece? Vale, profe. Listo. Listo, bien. Ya entonces se los voy a compartir. Toma. Espérenme un segundo, les comparto acá, les comparto por la pantalla y la matriz. Miren, yo les voy a compartir acá la pantalla. Sí, entonces la idea es que ustedes tengan acá la temática, ¿cierto? Entonces la fuente, si es una tesis, si es un artículo, el nombre del estudio, los autores, el año, el país en que se aplicó, el resumen, lo copian y lo pegan, ¿cierto? Ustedes identifican allí si es un enfoque cuantitativo o cualitativo, quiénes participaron, si se hizo algún tipo de análisis, acá le falta una y si se utilizaron algunos instrumentos, ya. Eso es todo lo que tendrían que escribir acá en su matriz, ¿sí? Y el número de artículos, entonces, si fueron, yo les dije que entre 5 a 10 artículos, ¿no? Bueno, esa es la idea, que puedan diligenciar entonces la matriz. ¿Listo? Sí, profe, en el caso del enfoque, si hay uno mixto, tipo, digamos las dos X en los dos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. Doping, la temática de ustedes. Está muy bien. Listo. Bien. Es una matriz, pues, básica. Está compleja. Esta es matriz sociología. Y les voy a compartir como un artículo en el que les indica, el que les mostré en la sesión anterior, ¿recuerdan? En Word.
Listo, ¿me confirman si ya les llegó? Listo, bien. Yo veo Bien. Listo, preguntas, dudas, inquietudes, ¿cómo vamos hasta ahí? y este uno es más Pues, grande. sí, señora, no hay ningún lío. Ya todo claro, conciso. Listo, bien. Me cuentan cualquier duda, inquietud que tengan con respecto pues a la revisión. Sí, la idea es hacer un ejercicio bastante juicioso. Y pues obviamente que puedan colaborarse entre los dos, ¿listo? Que sea más, pues ameno el trabajo, no esté más cargado en un que en el otro. ¿Listo? Me cuentan. Y pues eso sería entonces esta sesión. Cualquier duda, pues yo estoy acá conectada, ¿no? Si quieren alguna asesoría, bueno, lo que necesiten. ¿Listo? Vale, profe. Entendido. Bueno, juiciosos. Feliz día. Igualmente, profe. Feliz resto de semana también. Hasta luego. Bueno, gracias. Chao.